Mientras caminábamos por las estrechas calles de Oaxaca, al amanecer, aún quedaba en el aire el ligero frío de las gotas de rocío. A cada paso por las estrechas calles empedradas, el silencio que te golpeaba era sustituido por el susurro de los guijarros en las palmas de las manos. Las bugambillas que se preparaban para florecer en los pequeños patios de las casas de tejas rojas se mecían suavemente a la pálida luz de las farolas, mientras las arrugas de mi rostro se hacían más prominentes con mi suspiro tras una profunda inspiración. Los recuerdos de mi mente florecían como las primeras flores de la primavera. Antes de pasar a la historia, me alegraría mucho que te suscribieras a mi canal y escribieras en el comentario desde qué país ves el vídeo. El cedro que había en el viejo porche de mi jardín, lijado por las manos de mi madre, contenía en cada uno de sus bordes pequeños retazos del pasado de nuestra familia. Solía pensar en las siestas vespertinas de mi infancia, en las conversaciones tranquilas de mi juventud y en el anillo de oro que llevé cuando me casé. Ahora, las diminutas huellas dactilares de mis nietos estaban grabadas en la arenisca del asiento, y cada trazo me susurraba al oído el sonido de una sonrisa. Cuando me detuve y miré atrás, me di cuenta de que mi vida era una novela que no cabía en palabras. Cada página estaba tejida con dolor, esperanza, amor y, a veces, traición. Pero mi historia era quizá ingenua comparada con el drama de los corresponsales de guerra iraquíes y los lamentos que resonaban en los páramos del norte de África. Sin embargo, era mi historia. La historia de la vida de Guadalupe Díaz, nacida de la tierra y moldeada por la búsqueda de la justicia. En uno de los momentos de niebla de la mañana, recibí una señal de intercambio con cola enredada. La pantalla parpadeante de mi teléfono transmitía la voz frenética de Diego. «Abuela, hay un grave problema con las tierras de tu tía en Colombia». Respiré hondo y miré el vapor caliente de la taza de café que sostenía en la palma de la mano. En ese momento me di cuenta de que mi tranquilidad podía perderse en un caso complejo que traspasaba los límites de mi hogar. Solo faltan 5 minutos para las 7. Con la piel de gallina, salí de la sombra del aguacatero y regresé al porche. Los jadeos de Diego hicieron que mi corazón palpitara como la puerta de casa. Era la noticia de que el terreno de su tía estaba a punto de ser hipotecado. Si no podíamos pagar en unos días, desaparecería. Era difícil describir mi mundo en aquel momento. El cielo estaba pálido, las flores apagadas, los muros de piedra silenciosos. Era como si todos los colores de la vida se hubieran convertido en diferentes tonos de gris. El sabor de mi café se mezclaba con una amarga ansiedad. La alegría del pasado era sustituida por un dolor de estómago lleno de incertidumbre. Toqué ligeramente el brazo de madera del cedro y respiré hondo. En mi memoria flotaban las palabras que mi madre me susurraba mientras daba consejos a mi hija. Quien defiende su suelo no pierde sus raíces. Ahora mi suelo esperaba un alegato de defensa. Por un lado, estaba llena de resentimiento hacia mi tía, porque el cuidado de esta tierra había sido mi responsabilidad durante años. Por otro, el último mensaje de mi padre moribundo, tembloroso como un deseo de muerte. Protege el legado que creó nuestra familia. Mis emociones se volvieron contra mí y mi corazón se debatió entre el pánico y la responsabilidad. Me apoyé en la pata metálica del porche y cerré los ojos para reprimir el temblor de mis rodillas. El aire fresco, el frescor del rocío y la voz del gallo que sonaba a lo lejos disiparon en cierta medida la melancolía que había en mí. Me pregunté, ¿qué hacer? En ese momento decidí planear a sangre fría el siguiente movimiento. Cuando empezó a amanecer, di lentos sorbos a mi café y me puse en camino hacia la oficina. Las estrechas calles de piedra estaban ligeramente húmedas con los pálidos colores de las bugambillas. La carpintería del balcón del edificio histórico de Elena parecía susurrar los túneles desvanecidos del tiempo.
Cuando llamé a la puerta, se abrió con un sonoro chasquido. Al entrar, el despacho, cargado de antigüedades, estaba lleno de información, aunque el aire estuviera amortiguado. Los pesados retratos que colgaban de las paredes simbolizaban la justicia y el tiempo. Elena estaba sentada detrás de un gran escritorio, organizando documentos polvorientos con las manos. En cuanto nuestras miradas se cruzaron, me recibió con un saludo silencioso y lleno de años de experiencia. Me indicó una silla. El sillón de cuero resonaría con mis notas de traducción en el cuaderno. Elena empezó abriendo el sobre oficial que había sacado de un sello antiguo. Guadalupe. Cada una de estas 3 rutas tiene sus propias dificultades y peligros. El detallado mapa que había sobre la mesa, el montón de registros de la propiedad colombianos, actas notariales y transcripciones de casos judiciales anteriores, dibujaban un laberinto ante nuestros ojos. O solicitud de medida cautelar urgente. Solicitar una medida cautelar en los tribunales de vía rápida de Colombia puede detener el procedimiento. El tiempo de tramitación es de 7 a 10 días y el coste ronda los $5.500 estadounidenses. Sin embargo, atrae la atención de la red y puede presionar a quienes firman el documento, o fortalecer los documentos, aumentar la oficialidad mediante los procesos de traducción, apostilla, notarización y registro electrónico de la Oficina de Registro de la Propiedad correspondiente en Colombia. Puede llevar de 3 a 4 semanas y costar más de $9.000. O defensa histórica. Las notas del cuaderno de mi madre, los documentos de los archivos de la Asociación de Sara y los archivos fotográficos de los años 70 constituyen la base histórica del derecho de sucesión. El acceso a los archivos puede llevar varios meses y los gastos de viaje y peritaje pueden costar hasta $4.500. Elena, como siempre, se mostró tranquila y objetiva. ¿Por dónde quiero permanencia? ¿Por dónde quiero rapidez? ¿Por dónde quiero riesgo?, me preguntó. Mientras tomaba notas de puño y letra, mi conflicto interior iba en aumento. Por un lado, la presión del tiempo. Por otro, la necesidad de una base jurídica permanente. Iba tomando forma en mi mente como si hubiera presentado un cuadro gráfico. Elena se ofreció a presentarme el original de la carta de mi madre, de 1978. Esta carta, dirigida a la oficina del gobernador local de Colombia en aquel momento, contenía una declaración de la herencia de nuestra familia. Además, pistas como un pequeño anuncio en un periódico local. Familia Mendoza busca terrateniente. Podrían reforzar nuestra defensa. A medida que se enfriaba la taza de café sobre la mesa, crecía el aleteo en mi corazón. Detrás de cada opción estaba el trabajo de mi madre y mi tía, el futuro de mis nietos. Elena echó un último vistazo a mi cuaderno y dijo: si el tiempo apremia, acción urgente. Pero la verdadera victoria se gana con los verdaderos documentos del pasado. Respiré hondo y cerré los ojos. Defensa basada en el pasado, pero apliquemos paralelamente medidas de emergencia, dije. Elena sonrió y tomó notas. Una doble estrategia reduce el riesgo y proporciona la defensa más sólida. Esto me dio fuerza y esperanza. Esa tarde, caminé por el estrecho sendero entre las antiguas tiendas de cerámica, la pared encalada y las aberturas de las ventanas sin marco que ofrecían una cálida bienvenida. Cuando entré en el despacho, Ruiz me esperaba en su mesa, apilada con pesados papeles de pasta de papel. Ruiz abrió con cuidado un sobre polvoriento y lo colocó en el centro del escritorio. Los trozos de pergamino del interior estaban marcados con tinta de varios colores. El papel de transferencia de la escritura de 1979 estaba despegado en una esquina, pero el nombre de mi madre aún era legible. Otros trozos llevaban las coordenadas de la reunión,
las iniciales de los participantes y la frase «El escondite». Ruiz se estremeció al marcar el número de Sara en un viejo aparato telefónico, a modo de cabina. La cálida voz de Sara resonó al otro lado de la línea. «Ruiz, ¿eres tú? Han enviado las piezas. Nos vemos mañana en Bogotá». Mientras tomaba nota de los detalles, sentí que me acercaba al futuro paso a paso. Entre los documentos que Ruiz me entregó, había un formulario de visado, la reserva del billete de avión y los datos de contacto del guía local. También la dirección de la oficina de Sara en Bogotá, calle 20, número 7, -31, a 2 kilómetros del escondite. Cuando hice mi itinerario, también incluí notas sobre el paso de montaña con niebla que llevaba en la maleta. La ubicación del escondite, la altura del desfiladero neblinoso, la pequeña orilla del río y las viejas paredes marrones de los edificios estaban marcadas en el rollo de mapa. Esta mezcla visual y verbal ilustraba los riesgos y la emoción del viaje. Esa noche, en la sala del aeropuerto, me envolví el cuello con el chal de mi madre, que había llevado el día del encuentro mencionado en el cuaderno. El olor del chal me transmitió una paz mezclada con incertidumbre. Al subir al avión, abrí la cortina de la ventanilla y miré el cielo estrellado. Mañana todo cambiará. Cuando dejamos atrás las abarrotadas calles de Bogotá y giramos por una calle estrecha, el despacho de Sara estaba en la planta baja de una vieja casa colonial. El picaporte de latón de la puerta de madera había adquirido una cálida pátina con los años. Cuando entré, me llamaron la atención las estanterías con libros de historia, los álbumes de fotos amarillentos y un mapamundi antiguo colgado en la pared. Sara me esperaba en la cabecera de la gran mesa, con su cuaderno y el rollo de documentos que le había comprado a Ruiz, uno al lado del otro. Con una suave reverencia, Sara abrió el trozo de mapa que tenía en la mano. Este mapa y las marcas del cuaderno dan la localización exacta del puerto de montaña brumoso y del camino a El Escondite. El mapa era más detallado que el anterior, con los afluentes de los ríos, las cabañas abandonadas y los caminos ocultos en rojo, marcadas con tinta. La figura de una gaviota en las páginas del cuaderno correspondía exactamente a la forma de una roca en el mapa. Había algunas palabras clave en las notas de la esquina izquierda del mapa. Luz de luna, umbral de oscuridad, danza de manos. Sara las juntó e hizo una tabla de códigos. En una pizarra las dejamos caer en orden. La luz de la luna era el número de página correspondiente. El umbral de oscuridad eran las coordenadas del fragmento en esa página. Y la danza de las manos era la ubicación de las marcas de la firma. Minutos de concentración completaron finalmente la línea de coordenadas. 4 grados 35 minutos 12 segundos norte, 74 grados 4 minutos 8 segundos oeste. El código descifrado apuntaba a las últimas páginas del cuaderno. Cuando Sara pasó las páginas, el lomo del cuaderno encuadernado en cuero se resquebrajó. Encontramos un fino trozo de papel metido en un bolsillo oculto de la contraportada. La frase estaba escrita con tinta descolorida. «Esta llave levantará la carga del pasado». Debajo estaba su pequeña firma y la fecha. 20 de junio de 1979. El Escondite. Esta nota revelaba lo angustiada que estaba mi madre en aquel momento. «Tu madre no solo codificó el espacio, sino también el tiempo», dijo Sara, sin ocultar la preocupación en sus ojos. Ver la conexión entre el cuaderno y el mapa me llevó al umbral de preguntas que habían estado rondando durante años. Seguir la dirección de la luz de la luna era un viaje emocional, no solo geográfico. Sara sacó la parte metálica de la segunda llave codificada que nos dio Ruiz. El extremo de la llave parecía una rueda dentada con 3 dientes. Según la interpretación de Sara, este engranaje
al coincidir con la tabla de códigos del cuaderno, señalaba puntos de presión que activarían un mecanismo concreto, tal vez la cerradura de la puerta. La llave era también un recordatorio de la dinámica de poder en el momento de la reunión. Cada diente simbolizaba las responsabilidades de los participantes. Cuando puse el cuaderno, el mapa y la llave sobre la mesa, todas las piezas se unieron para contar una historia completa. El corazón me latía deprisa y me sudaban las palmas de las manos. Compartir el miedo y la determinación que la madre sintió en su juventud me llenó tanto de tristeza como de orgullo. Me repetí para mis adentros: esto no es solo una búsqueda de documentos, estoy siguiendo los pasos de mi madre. Sara formuló un plan de acción basado en las notas del cuaderno. Primero verificaremos las coordenadas, luego iremos al pasadizo brumoso del escondite y activaremos el mecanismo de la puerta. El plan incluía pasos claros en una carrera contrarreloj, preparación del equipo, comunicación con el guía local, linterna y equipo de descodificación, ruta de salida de emergencia. Cada paso encarnaba incertidumbres conceptuales. Mirando por la ventana de la oficina de Sara, vi las calles de Bogotá ensombrecidas por edificios antiguos, grafitis en las paredes que simbolizaban la intersección de historia y modernidad de la ciudad. El aire se volvía más denso a medida que avanzaba el verano. La humedad y el polvo se combinaban para presagiar la niebla. Este ambiente era un ensayo para nuestro viaje a El Escondite. Sara y yo revisamos el cuaderno, el mapa y la llave hasta medianoche y ultimamos la lista del equipo necesario. Pilas para la linterna, brújula antigua, bloc de notas y bolsas impermeables. Todo estaba listo en la mochila. Sara me miró y preguntó: ¿estás listo? Respiré hondo y dije: sí, caminaré a la sombra de mi madre. A medida que la pálida luz de la mañana desaparecía en la niebla creciente de la serpenteante carretera de Bogotá, las estructuras de hormigón que habíamos dejado atrás se desvanecían rápidamente. Las coordenadas del GPS, que Sara seguía atentamente sentada a mi lado, parpadeaban como una brújula en la niebla. Cuando el coche se detuvo con un chirrido distorsionado de sus frenos, puse los pies en el suelo y di el primer paso sobre el sendero neblinoso. A cada paso, la hierba cubierta de rocío se aplastaba como un pañuelo, y la humedad arrastrada por el viento creaba un escalofrío interminable en mi cara. Sara susurró: «Quédate aquí. Escucha». A lo lejos, un débil chasquido provenía del quicio de una puerta chapada en acero, como de un guardia invisible que nos vigilaba. El camino de niebla era lo bastante denso como para ocultar las viejas huellas dejadas por quienes alguna vez lo recorrieron. Las cortinas metálicas defectuosas que crujían y se movían a lo largo del sendero eran como advertencias de trampas ocultas. Sara dio un paso atrás e hizo una anotación en el cuaderno. «Este pasadizo no es solo una barrera geográfica, oculta el peligro». La piedra resbaladiza bajo mis pies creó un momento de inestabilidad, pero respiramos hondo y seguimos avanzando. Al final del sendero, empezaron a aparecer los restos de la entrada arqueada dibujada en el cuaderno. Algunos de los bloques de piedra se habían derrumbado por efecto del tiempo y la humedad, y débiles rayos de luz se filtraban por los huecos entre ellos. Al atravesar el arco, había que tener cuidado a cada paso, pues los fragmentos de muro derrumbados estaban llenos de los escombros dejados por los visitantes anteriores. Inclinando la linterna, Sara encontró la figura de la gaviota de mi madre en la grieta interior del arco y la trazó ligeramente con los dedos. Unos pasos más allá del arco revelaron una enorme puerta de madera que surgía de la niebla. La puerta estaba hecha de troncos podridos que soportaban el peso de los años, y sus bisagras metálicas pendían solo del agarre de unos pocos clavos. En el centro de la puerta había un símbolo de 3 líneas blancas, que coincidía con la nota del cuaderno.
Sara sacó su cuaderno y los comparó. Este símbolo significa la palabra clave para la reunión secreta de esa noche. Cuando tocó la puerta, una tenue brisa entró por las profundas rendijas de los listones de madera. Al empujar la puerta, entramos en un pasillo oscuro. En las paredes, entre las manchas creadas por la niebla y la humedad, se veían los restos de antiguos frescos. Las figuras humanas ocultas en los frescos se erguían como guardianes protectores con las palmas de las manos abiertas. A la altura de los ojos de estas figuras, una fina franja tallada en la pared correspondía a la cifra Danza de las manos del cuaderno. Sara dirigió la luz de la linterna hacia la franja y con un chasquido, parte del suelo se desplazó ligeramente. El pasillo continuaba con una escalera horizontal. Los peldaños de piedra de la escalera habían ocultado huellas de pisadas durante siglos. Al pisar el segundo peldaño, sentí una ligera vibración. El mecanismo se puso en marcha y un trozo de pared se deslizó lentamente hacia un lado, creando un pasadizo secreto. «Debemos darnos prisa. Este pasadizo podría cerrarse en cuestión de segundos», advirtió Sara, sacando apresuradamente el cuaderno. Acelerando el paso, salimos del brumoso pasillo y llegamos a las puertas dobles talladas frente a la sala 4. Las elegantes tallas de hierro de la puerta de la sala coincidían con los pequeños símbolos del mapa del cuaderno. Las marcas que describían la posición de los dientes de la llave se correspondían exactamente con los agujeros oxidados del borde de la puerta. «Introduce por turnos cada diente de la llave en estos agujeros», dijo Sara, sacando el rollo y la llave. Con manos temblorosas, introduje el primer diente, luego el segundo. En cuanto coloqué el tercero, un mecanismo interior desbloqueó la cerradura con un clic. Cuando la puerta se abrió lentamente, una tenue luz iluminó el interior. En el centro de la sala se alzaba la larga mesa de reuniones de madera descrita en el cuaderno. La superficie de la mesa, aunque cubierta por la capa polvorienta del tiempo, estaba decorada con motivos tallados. Cada motivo llevaba un pájaro y una rama, símbolo del escudo familiar. Sobre la mesa destacaban viejas manchas de tinta y trozos de papel medio degradados. En un extremo de la mesa, cerca del polvoriento rollo de documentos, encontramos una caja de metal. Al abrir la caja, vimos la versión metálica de la segunda llave utilizada en el escondite y varios fragmentos de documentos firmados. Los fragmentos de documentos contenían las firmas manuscritas de los participantes en la reunión y la fecha, aprobado, 15 de mayo de 1979. Sara nos dijo que estos documentos, una vez cotejados con los registros oficiales de la propiedad, constituirían los elementos principales del expediente de cancelación de la hipoteca. Un susurro procedente del compartimento oculto bajo el escritorio hizo que una sombra se filtrara en la oscuridad. Sara encendió rápidamente la linterna sobre la sombra. En la pared había marcas recientes de rasguños y manchas rojas que parecían gotas de sangre. Contuvimos la respiración durante unos segundos y Sara indicó la salida de emergencia. Saldremos por la puerta secreta junto al viejo pozo. Mientras nos apresurábamos a volver con el rollo de papel y la llave, oímos cómo se cerraba la puerta a nuestras espaldas. La sombra desapareció cuando salimos al brumoso pasillo, pero la marca que había dejado en nuestros corazones permaneció. Mientras caminábamos de vuelta por el pasillo neblinoso, aún me temblaban las palmas de las manos y sentía una extraña pesadez en el corazón. Sara miró el cuaderno y dijo: «Ahora empieza la verdadera batalla. Los documentos que tenemos serán la base de nuestra defensa». A medida que la niebla oscurecía lentamente el escondite, a nuestras espaldas, los únicos rastros que quedaban de nosotros eran los códigos del cuaderno y la llave. Aquella noche, junto a la hoguera, repasamos las rutas que habíamos trazado. Aunque la sombra del escondite se cernía sobre nosotros, ahora teníamos pruebas concretas.
2 mujeres que conocían el mecanismo de la cerradura y una esperanza infinita. A Sara le brillaban los ojos. Cada paso que daba con ella era un paso más para honrar el legado de mi madre. En cuanto volvimos de la oficina de Oaxaca, reunimos todos los documentos disponibles y nos pusimos en marcha. Teníamos que combinar los expedientes judiciales de México y las claves encriptadas que habíamos traído de Colombia. Durante toda la larga noche en el despacho de Elena, las líneas telefónicas parpadearon. Los números de los expedientes, los códigos de los juzgados y las citas de los intérpretes se escribieron en mi cuaderno. Cada línea trazaba la victoria de la que estábamos un paso más cerca. A primera hora de la mañana, Elena, Sara y yo nos reunimos en una cafetería cercana al tribunal. La mesa estaba cubierta de mapas, copias de expedientes y cuadernos. Elena nos explicó cómo gestionar un juicio conjurado, los puntos más débiles de la defensa y los posibles movimientos de la otra parte. Sara leía traducciones de documentos de Colombia, mientras que mi tarea consistía en reforzar nuestro caso emocional e históricamente. Cuando crucé la puerta de la sala, me recibió una multitud de espectadores y representantes de la prensa. Había una sutil tensión entre las mesas de arbitraje, los jueces y los abogados. Los abogados contrarios eran el equipo jurídico de la red de falsificación, y sus miradas estoicas me decían que se estaban tomando en serio nuestras pruebas. Respiré hondo y toqué suavemente el brazo de Elena. Esta noche se acabará. Elena tomó la palabra en primer lugar. Analizó los orígenes de los documentos desde una perspectiva histórica y jurídica, señalando uno a uno los indicios de falsificación. Luego Sara explicó el significado de las claves encriptadas que habíamos traído de los archivos colombianos. Por último, hablé de la conexión emocional de mi familia con la tierra y apelé a la conciencia del jurado con pasajes del cuaderno de mi madre. Nuestra tierra no es solo un pedazo de tierra, es un espejo de nuestro pasado y nuestro futuro. Uno de los abogados de la parte contraria había traído a un testigo local para defender la red. Un anciano agricultor que supuestamente asistió a la reunión de 1979. El agricultor dio un testimonio vago sobre la reunión y en cuanto sentimos la presión, el plan de crisis de Sara se puso en marcha. Una llamada telefónica citó en la sala a los verdaderos testigos, miembros de la organización de Sara. Este movimiento sorpresa cambió por completo el curso del juicio. En ese momento, Elena sacó un pequeño cofre de acero de debajo de la mesa y lo presentó al tribunal. Dentro había una versión metálica de la segunda clave cifrada que habíamos recibido del escondite y otra página que habíamos arrancado del cuaderno de mi madre. Además de las coordenadas, esta página contenía una lista de los participantes reales en la reunión, verificando sus firmas. Los jueces examinaron el cofre con miradas perplejas. Después de horas de argumentos y defensa, el corazón me latía con fuerza al mirar la cara del juez. El juez empezó a leer la lista con atención. Tras unos segundos de silencio, anunció la sentencia con toda la voz. La hipoteca de documentos falsificados es nula. La propiedad del terreno pertenece a la familia Guadalupe Díaz. Una ola de alegría recorrió la sala. Las lágrimas en los ojos de Sara eran un símbolo de nuestro trabajo y sacrificio. Cuando se abrió la puerta de la sala, lloviznaba. Las piedras mojadas del suelo eran una especie de ceremonia de purificación de nuestra victoria. Cuando mis nietos vinieron al colegio, les enseñé el certificado de nuestra victoria. «¡Lo hemos conseguido, abuela!», gritaron. Me enjugué los ojos y los abracé con fuerza, porque esta victoria no era solo mía, sino también de las generaciones futuras. Por la noche, cuando me senté en el sofá de la veranda, di un sorbo a mi café. La paz se había convertido en una sonrisa. Llevé conmigo el cuaderno de tu madre y lo hojeé. Aquellas líneas se habían hecho realidad
tendiendo un puente entre el pasado y el futuro. El dicho, quien defiende su tierra no pierde sus raíces, volvió a sonar en mis oídos. Aquella noche, tumbado en el sofá bajo las estrellas, me moría de ganas de contar esta historia a mis nietos. La verdad es siempre una antorcha que brilla, aunque desaparezca tras las sombras de la justicia. Y ahora, en mis manos, esa antorcha brillaba aún más. La tranquilidad de la victoria era tan brillante como una ligera gota de rocío sobre el cojín del porche a la mañana siguiente. Cuando los primeros rayos de luz de la mañana cayeron sobre las hojas de bugambilla, cada uno de ellos fue como un fuego artificial de celebración. Mis nietos aún no se habían despertado, y los ruidos de los preparativos del desayuno desde el interior de la casa sonaban como una melodía lejana. Me recosté en el sofá con la última taza de café en la mano. Todo el cansancio de la noche de victoria se me había escapado de los hombros por un momento. Coloqué con cuidado el cuaderno de mi madre y la caja del juzgado sobre la gran mesa de exposición del escritorio. Luego saqué un cuaderno nuevo. Se llamaba Herencia familiar. En la primera página escribí en negrita la fecha: 7 de mayo de 2025. Victoria y esperanza. Luego empecé a anotar los recuerdos más impactantes de los meses de lucha. El pasaje empañado, la puerta del escondite, los ecos silenciosos del pabellón 4. Estas líneas serían una guía para mis hijos y nietos. En el nuevo cuaderno escribí que la tierra no era solo un límite físico, sino la encarnación de nuestros lazos familiares. Hice hincapié en que proteger cada centímetro de tierra era un puente que conectaba el pasado y el futuro. También añadí mis pensamientos de que la herencia no era un final, sino un principio. Establecer una nueva cooperativa agrícola en esta tierra, reactivar la Asociación Solidaria de Mujeres y proporcionar becas educativas a las generaciones más jóvenes eran planes para el futuro. Por la tarde de ese día, organizamos una pequeña reunión en la plaza de Oaxaca con habitantes del pueblo, vecinos y algunas mujeres de la Asociación de Solidaridad de Sara. Mis primeras palabras estuvieron dedicadas al hecho de que la lucha nunca puede librarse en solitario. En defensa de nuestra tierra, nos unimos y triunfamos. En esta reunión, inscribimos a voluntarios para la revitalización de la asociación e hicimos planes para un seminario de formación para jóvenes abogados. Por la tarde, sentada en el sofá, llamé a mis nietos y les conté a cada uno lo más destacado de la historia. El secreto del cuaderno de mi madre, la oscuridad del pasadizo nublado, el viejo escritorio de la sala 4, el momento de la victoria en el tribunal. La curiosidad y la admiración en sus ojos me recordaron una vez más lo preciosa que es esta historia. Les dije lo siguiente: esta historia es la clave no solo del pasado, sino también del futuro. Hacia medianoche, realizamos el ritual tradicional de nuestra familia. Nos reunimos alrededor de una pequeña hoguera. Leímos simbólicamente cada pista importante del cuaderno y encendimos una vela. La danza a la luz de las velas simbolizaba la libertad y la esperanza, igual que la figura de la gaviota de mi madre. Cada vela se unía como una luz que se transmitía a la siguiente generación. Mientras me retiraba al silencio de la casa, quise hacer algunas anotaciones sobre el futuro en la última página del nuevo cuaderno. Primer objetivo: implantar prácticas agrícolas sostenibles en la tierra. Segundo objetivo: crear cooperativas de mujeres en colaboración con la Asociación de Sara. Tercer objetivo: celebrar una reunión familiar el 15 de mayo de cada año para escribir juntos nuevos capítulos del cuaderno. Estos objetos eran pistas tejidas con la memoria del pasado. Dejé el cedro por última vez con los primeros gorjeos de la mañana, el nuevo cuaderno en la mano, el honor de mi familia sobre los hombros y la esperanza en el futuro en el corazón.
Cuando me paré en la puerta del jardín y miré hacia atrás, la bugambilla, el cedro y el viejo camino de piedra se alzaron ante mí como recuerdos que iluminaban secretos antaño ocultos en la oscuridad. Al salir el sol, un suave susurro se elevó entre las ramas soldadas del olivo de cosecha temprana del jardín. Cada vez que respiraba el fresco despertar de la tierra, sentía el peso del pasado, al tiempo que se reforzaba mi determinación de prepararme para el futuro. En ese momento me di cuenta una vez más de que esta tierra no era solo una herencia, sino un deber sagrado que había asumido al proteger cada centímetro de ella. Paso a paso, vi a los vecinos y a las mujeres de la Asociación de Solidaridad agolparse en el huerto. Sara, que se acercó a mí, susurraba nuevos objetivos en su cuaderno. Formaciones en agricultura biológica, negociaciones de financiación para el edificio de la cooperativa, talleres de artesanía para chicas jóvenes. Mis nietos se sentaron a la mesa cubierta de blanco con rebanadas de pan fresco en la mano. En cada rebanada estaba la semilla del trabajo, en cada sonrisa la semilla de un futuro. Abrí el cuaderno y miré la página fechada el 7 de mayo. Victoria y esperanza. Ya no era solo una nota, sino un resumen de la vida. A medida que recordaba los detalles, las frases escritas por mi madre bajo la luz titilante de las velas resonaban en mis oídos como una sinfonía. Ahora era el momento de dedicar esta sinfonía a mi familia y a mi comunidad. La tarde en que la sombra se alargaba, nos reunimos bajo el olivo más viejo del jardín e hicimos promesas para la próxima generación. Cada mujer tocó con la luz de las velas en la mano el cuaderno y escribió su nombre y su esperanza. Las velas ofrecían un espectáculo de luz parpadeante. Cada chispa simbolizaba una historia, cada llama un recuerdo. Cuando cayó la noche, volví al cojín y respiré hondo por última vez. El silencio de la noche se llenó de la paz que nace del zumbido de los árboles. Mientras mi corazón latía al mismo compás que el ritmo de la tierra, susurré una vez más. Esta tierra me ha sido confiada, ahora es mi turno. Las estrellas en la oscuridad parecían susurrarme que no estaba sola en este camino. Ya no había una historia terminada, solo estaban las primeras notas de un nuevo comienzo. Dejamos un legado que llevará nuestra huella en cada primavera, en cada arbolito, en cada flor y en cada apretón de manos. Y yo seguiría caminando con la esperanza en el cuaderno de mi madre y el brillo en los ojos de mis nietos a cada paso.